A nivel social, se entiende como ghosting aquella situación en la que una persona, de manera súbita, cesa voluntariamente el contacto con otra con la que tenía cierta comunicación previa como manera de dar fin a dicha relación. Se trata, dicho de otro modo, de desaparecer por completo de la vida de otra persona sin decirle nada ni avisarle del fin de las conversaciones. Digamos que es una práctica que denota muchísimo como lo que es la irresponsabilidad emocional de parte de la persona que lo practica, una persona que evita el conflicto, una persona que no está como en la capacidad de expresar sus emociones, entonces prefiere abandonar la relación. Además que comúnmente como que la razón es por una persona nueva o porque estaba mintiendo o porque está ocultando algo. Entonces digamos que no quiere enfrentar esa situación como tal y abandona la relación. Quien sufre el ghosting, o sea, la persona que fue abandonada, por decirlo de una manera, también tiene como mucho riesgo de sufrir depresiones, ansiedad, muchísimo miedo, porque la persona se puede preguntar, ¿será que se murió? Pues es una persona que te bloquea, no te responde llamadas, buscas en la casa y tampoco hay como una respuesta. Aunque según los expertos, las nuevas tecnologías han hecho que ahora sea una práctica más común, los motivos que pueda tener cada persona para llevarla a cabo pueden ser muy diferentes. Una de las principales causas es social. Algunas personas se han acostumbrado a mantener relaciones superficiales y a tener una postura más bien individualista. También hay mucha posibilidad de que la persona no pueda continuar con su vida, o sea, con su vida amorosa, porque quedan muchísimos conflictos ahí como por sanar, más si la persona tuvo como una historia o de abuso o de abandono, esto va a remover muchísimo esa herida, entonces va a ser muy difícil para esa persona volver a confiar y volver a vincularse con seguridad. A este hombre, quien prefirió por seguridad mantener secreta su identidad, le ocurrió algo parecido al conocido término de ghosting. Un día decidió aceptar a una mujer por Facebook e inmediatamente comenzaron una conversación por la red. Yo en principio me contacté con una chica por redes sociales y al principio el contacto fue, digamos que casi que afectivo, como que rico, conocernos, todo ese cuento, ¿cierto? Y en medio de ese proceso fuimos conversando muchas cosas y yo le dije que, en algún momento le dije que estaba buscando a alguien que le hiciera una limpieza a mi computador. Entonces ella me dijo que tenía un amigo para hacerlo. Yo nunca me vi con ella personalmente, pues lo que conversamos por una red social y quedamos de que ella iba a ir con su amigo, que me iba a cobrar un poco más barato para hacerme ese trabajo. Y también un poco para que nos conociéramos y todo ese cuento. Luego de varias semanas y de un primer intento fallido de verse, esta persona concretó una visita a su casa con la excusa de que le llevaría a alguien para que lo ayudara a reparar su computador que estaba fallando con frecuencia. Y en un momento dado la muchacha me dijo, tengo mucha sed, ¿por qué no me regalas un vaso de agua? Y yo, me pareció extraño, pues yo estaba tomando malta, pero no le paré muchas bolas. Fui a la cocina por el vaso de agua, vine, se lo traje y cuando ya empecé a tomarme la gaseosa y empecé a conversar con ella, el mundo se me fue. Cuando me volví a dar cuenta de la realidad, el otro día, como a las 10 de la mañana que me desperté y estaba pues boca abajo, durmiendo al revés, es decir, con la cabeza en los pies. Y me levanté muy asustado cuando me paro yo y veo pues que faltaban muchas cosas de mi casa, el celular, el computador. Las nuevas tecnologías nos ofrecen la posibilidad de no dar respuesta, cosa a la que la gente se ha habituado. Muchos de los que lo practican lo ven incluso normal. Están habituados a este tipo de comportamiento. Por ejemplo, hay personas que cuando tú estás saliendo con esa persona y hay un conflicto, se pierde un día, por ejemplo. Y luego te habla como si no hubiera pasado nada, pero no te habla del conflicto. Eso es una persona como que potencialmente te puede hacer esto en una situación muchísimo más grave y conflictiva.
¿En qué momento uno dice, me están haciendo ghosting o me lo hicieron? Pues cuando hubo un conflicto o no hubo nada, o sea, estábamos súper bien, pero esa persona simplemente se desapareció. Pasa mucho, por ejemplo, con personas que viajan al exterior, tienen su familia, están casados y todo, y se desaparecen. O sea, se desaparecen en el exterior, no se sabe si se murió o qué, pero normalmente es que siguieron con su vida, se casaron nuevamente y se desconectaron totalmente. Aunque sería un error satanizar las redes sociales, es importante cerciorarse muy bien de quién es la persona con la que se está conversando, si es real su identidad, si se tienen conocidos y sobre todo alertar a familiares o amigos si se tiene planeado un posible encuentro. Acá la intuición y cualquier medida preventiva juega un papel fundamental. Cuando uno escucha esas historias, uno dice la gente es muy pendeja. Pues porque cae en cosas tan fáciles. Y resulta que es lo que tú planteas. Yo no soy, pues a mí qué me va a pasar eso, pues eso pues le pasa a ciertas personas, pero ya cuando a uno le pasa y siente ese asunto, es muy difícil de entenderlo, porque uno cae en unas cosas tan simples y tan evidentes que se vuelven evidentes es cuando uno ya hace como el recuento. El ghosting deja al sujeto con la incertidumbre de qué ha pasado y si la relación se ha terminado o no, dejándolo inseguro y produciendo un dolor más prolongado. También dificulta que más adelante desconfíe de sus relaciones. Le puede pasar a cualquier persona y es un mensaje que yo quiero dar también, o sea, no tiene nada que ver contigo, no tiene nada que ver con algo que hiciste mal o hiciste bien, tiene mucho que ver con cómo esa persona resuelve sus problemas y digamos que es una herramienta muy infantil, ¿cierto? Entonces no tiene nada que ver contigo, pero como todos podemos sufrir de eso, hay que tener herramientas para enfrentarlo. Si esa persona ya no quiere hablar contigo, te bloqueó de todas partes, o sea, como que también aprender a soltar esa situación, a dejar de preguntarte qué hice mal y simplemente como aprender a leer las señales. Y como te digo, eso se ve en cositas muy pequeñas, cuando la persona ni siquiera es capaz de sentarse a hablar contigo de algo incómodo o algo que te molestó porque ya sientes que está discutiendo, ya siente que tú estás pues como muy exaltada cuando realmente no. Entonces sí hay señales, pero la mejor manera de protegerse de esto es tener una alta autoestima y saber que eso no tiene nada que ver contigo y poder continuar con tu vida y poder abrirte nuevamente al amor, a una relación más segura y más sana. En las redes sociales se encuentra de todo y peligros tan evidentes como eso, que no solamente son peligrosas para niños o adolescentes o mujeres, sino para toda clase de público. Además de hacerle frente a la incertidumbre de qué ha pasado, algo que en muchos casos se desconoce y la ausencia de respuesta y un porqué a la situación se antoja como algo injusto y desproporcionado. En caso de relaciones largas, el sujeto puede llegar a pasar por una fase de duelo. Los pensamientos obsesivos son pensamientos que se repiten mucho, que son muy constantes, que yo no puedo controlar y que no me dejan en paz, o sea, me generan mucha incomodidad y malestar. Entonces, cuando yo ya no dejo de pensar en eso, ya pasaron muchos días, un mes, digamos, y no dejo de pensarlo, no dejo de hacerme preguntas, es importante trabajarlo como un duelo, y ahí se vive como casi que un duelo de un secuestro o un duelo, ¿cierto? Es un duelo muy diferente, porque no es una ruptura, o sea, no te dijeron por qué, entonces nos toca bajo hipótesis, pero sí se maneja mucho en terapia y es mejor como no dejar que se coja ventaja, ¿cierto? Como que el malestar crezca, porque ya pues uno puede llegar incluso a psicotizarse por esto, o sea, ¿cómo es posible que estábamos bien y se fue? Y también queda mucho la pregunta de ¿será que todo fue mentira? No necesariamente. No necesariamente, los momentos bonitos fueron reales, pero esa persona no tiene manera de enfrentar sus emociones y por eso mismo cae en esta práctica.